El aire en la pequeña sala de interrogatorios era pesado, denso con la expectativa no expresada de una humillación inminente. Elena, con sus manos firmemente entrelazadas en su regazo, no movió un músculo. Sus ojos, profundos como pozos de tinta bajo el cansancio, observaban al oficial frente a ella, un hombre de hombros anchos y mirada pétrea. El sargento Miller no había levantado la voz, pero su tono, cargado de una autoridad implacable, se sentía como un golpe físico. Había sido una parada de tráfico rutinaria, un faro trasero roto, que rápidamente se había transformado en una lección de respeto no solicitada. Elena había intentado explicar que el vehículo era prestado, que desconocía el desperfecto, pero cada palabra, cada justificación, solo había servido para avivar la llama de su frustración. Luego, el golpe. No una bofetada abierta, sino un roce intencional, un desequilibrio calculado con la punta de su bota de combate, un gesto de desdén puro que la hizo tambalearse ligeramente, una afrenta que no dejó marca física, pero que perforó algo profundo dentro de ella. La ira se acumuló, densa y silenciosa, como una tormenta lejana que aún no había encontrado su cauce. La humillación se había grabado no en su mejilla, sino en la dignidad que le habían enseñado a proteger desde niña. Su mente ya reconstruía cada detalle, cada microexpresión, el brillo en los ojos del sargento. Una batalla no de puños, sino de voluntades, se había desatado en ese instante fugaz. La sala de espera de la comisaría era un purgatorio. El tic-tac del reloj en la pared se arrastraba, cada segundo un martillo sobre los nervios ya tensos de Elena. La bofetada, el desprecio en los ojos del sargento Miller, seguían resonando en su mente. Era más que un acto de violencia. Era una declaración. Una afirmación de poder sobre los invisibles, los subestimados, los que, como ella, llevaban la herencia de un linaje que para algunos significaba menos. Había visto a Miller sonreír con sus colegas después de registrarla, un brillo cómplice en sus miradas que la heló. Él creía que su palabra valía más, que su uniforme le otorgaba una verdad inquebrantable. Pero Elena sentía una fuerza tranquila en su interior, un fuego lento que se había encendido con el desaire. No sería una más en la estadística, una anécdota de su misión. Recordaba las historias de su abuela, las injusticias silenciosas que las mujeres de su familia habían soportado. Esta vez sería diferente, no por venganza, sino por vindicación. Se levantó, sus movimientos deliberados, medidos. Había una frialdad calculada en su determinación. La idea de ceder ni siquiera cruzó su mente. La decisión era un ancla. El sistema judicial era un laberinto. Elena se sentó en el modesto despacho de una abogada de oficio, el aire viciado y el papeleo apilado en pilas precarias. La abogada, una mujer de unos 50 años con gafas deslizándose por la nariz, escuchó su relato con una paciencia que parecía cansada. Señora Ramírez, estas cosas son difíciles de probar. Es su palabra contra la de un oficial de policía. Tienen una credibilidad inherente, usted lo sabe. Elena asintió lentamente, pero su mirada no se desvió. No busco solo ganar, abogada. Busco que se haga justicia, que este oficial entienda que el poder no es impunidad. La abogada suspiró, recogiendo unos papeles. Entiendo su frustración, pero la realidad es que los jurados suelen ponerse del lado de la autoridad. Necesitamos pruebas contundentes, algo más que su testimonio. El desafío era inmenso, la pendiente empinada. Pero Elena sentía que si se rendía, estaría traicionando no solo a sí misma, sino a todas las voces silenciadas. La lucha era su propia forma de resistencia, una afirmación de su valía frente a un sistema que intentaba borrarla. Era una batalla moral, más que legal. Los días se transformaron en semanas. Elena dedicó cada hora libre a preparar su caso. Revisó los videos de las cámaras de seguridad cercanas al lugar del incidente. Aunque sabía que la bofetada había sido un gesto sutil, apenas perceptible a simple vista. Rememoró la conversación previa con el oficial,
buscando cualquier detalle que pudiera contradecir su futura declaración. Habló con un grupo de apoyo para víctimas de abuso policial, encontrando resonancia en sus experiencias. Una tarde, mientras revisaba notas, un recuerdo lejano, casi olvidado, de su tiempo en el servicio militar cruzó su mente. Era una habilidad que había perfeccionado, una disciplina que le había inculcado una fuerza interior y una capacidad de observación aguda. La idea no era para la sala del tribunal, sino para sí misma, una confirmación silenciosa de su propia resiliencia. No era solo la bofetada, era la condescendencia, el desprecio inherente en los ojos del sargento, lo que la impulsaba. Su moralidad, sus convicciones, eran la verdadera base de su argumento, una armadura contra la corrosión de la injusticia. El día del juicio llegó con una carga palpable de ansiedad y determinación. La sala de vistas era un espacio frío y formal, el aire denso con el peso de la ley. El sargento Miller, inmaculado en su uniforme, se sentaba al otro lado, su rostro una máscara de calma arrogante. Evitaba la mirada de Elena, su postura irradiando una confianza calculada. El juez, un hombre mayor con un rostro grave, parecía imperturbable, un pilar de la autoridad. Los abogados se movían con una coreografía conocida. Susurraban, preparaban documentos. Elena se sintió como una extraña en un ritual ajeno, una pieza pequeña en un engranaje gigante. A pesar de los nervios, una claridad extraña se apoderó de ella. Este no era solo su caso. Era la representación de incontables historias no contadas. La lentitud del proceso, cada pausa, cada formalidad, servía solo para intensificar la tensión latente, una energía contenida que esperaba el momento de su liberación. Sus puños se cerraron y abrieron suavemente en su regazo, un gesto casi imperceptible de su preparación interna. La abogada de Elena comenzó con una declaración concisa y emotiva, dibujando un cuadro de la vulnerabilidad de su cliente y la arbitrariedad del poder. Cuando llegó el turno de Elena, su voz, aunque tranquila, llenó la sala. Describió el incidente con una precisión desapasionada, cada palabra elegida con cuidado para transmitir la verdad emocional sin adornos. El sargento Miller me golpeó, no con un puño abierto, sino con la punta de su bota de combate. Fue un gesto, señoría, de desprecio absoluto. No me lastimó físicamente, pero buscó humillarme. Buscó recordarme mi lugar. El sargento Miller se mantuvo impasible, aunque un leve tic nervioso apareció en su mandíbula. La defensa, por su parte, intentó desestimar el incidente como un tropiezo accidental, en medio de una interacción tensa. La narrativa se bifurcaba, la verdad se retorcía. La ira contenida de Elena no se manifestó en gritos, sino en la firmeza de su mirada, en la inmovilidad de su cuerpo, en la calma que precedía a una tormenta. Cada sílaba era un testimonio de su determinación. El abogado de la defensa, un hombre con una voz rasposa y una actitud combativa, se lanzó al contrainterrogatorio. Su objetivo era desmantelar la credibilidad de Elena, presentarla como una mujer emotiva, quizás incluso volátil. Señora Ramírez, ¿es usted una persona que reacciona de forma exagerada bajo presión? Elena lo miró directamente. No, señor. Soy una persona que valora la verdad y la justicia. El abogado sonrió con sarcasmo. Señora, dada la naturaleza de su reclamo, no es inusual que alguien con su supuesto, disciplina, no hubiera reaccionado de forma más enérgica a una bofetada con una bota. Era un intento claro de socavar su relato, implicando que si era tan fuerte, no podría haber sido una víctima. El sargento Miller se reclinó en su silla, una sonrisa apenas perceptible asomando en sus labios. La trampa estaba puesta. Este era el momento de la verdad, el punto de inflexión. La tensión en la sala era casi insoportable. Todos esperaban su respuesta, buscando la fisura en su compostura. Elena guardó silencio un instante, sus ojos fijos en el abogado. La pregunta pendía en el aire, cargada de una insidiosa condescendencia. «Señor abogado», comenzó Elena, su voz baja pero con una claridad resonante que atravesó el murmullo de la sala.
Mi disciplina no se mide por la fuerza bruta, sino por la capacidad de mantener el control bajo provocación extrema. Y sí, es inusual que alguien con mis conocimientos y entrenamiento permita que tal agresión pase desapercibida. El abogado frunció el ceño, detectando un giro inesperado. ¿Qué conocimientos y entrenamiento posee, señora Ramírez, que la harían una excepción a la respuesta humana normal? Elena miró directamente al sargento Miller, quien de repente se enderezó en su silla, el color abandonando su rostro. He sido instructora táctica de combate cuerpo a cuerpo y defensa personal. Durante los últimos 7 años, he tenido el privilegio de entrenar a agentes de varias agencias federales de los Estados Unidos, incluido el FBI, en técnicas de desarme y control sin el uso de fuerza excesiva. El silencio en la sala fue absoluto. El sargento Miller se quedó boquiabierto, su arrogancia desmoronándose en un instante. La revelación cayó como una losa. El sargento Miller se había encogido en su asiento, su rostro pálido y sus ojos fijos en Elena, una mezcla de incredulidad y terror. El juez, que había mantenido una fachada de imparcialidad imperturbable, se inclinó ligeramente hacia adelante, su expresión reflejando una nueva atención. El abogado de la defensa, visiblemente desestabilizado, tartamudeó una pregunta débil. Pero, ¿por qué no mencionó esto antes? Elena lo miró con calma. Porque no era relevante para la agresión. El hecho de que yo sepa cómo desarmar a un hombre armado en segundos no significa que un oficial tenga derecho a abusar de su poder. Mi formación es precisamente por lo que reconozco la importancia de la moderación y por qué una bofetada, un simple golpe intencional con una bota de combate, es una afrenta significativa y una clara muestra de fuerza excesiva. Es por eso que, a diferencia de lo que usted insinúa, mi reacción fue medida. Presentar una denuncia, no escalar la violencia. Mi entrenamiento me enseña a desescalar, no a reaccionar impulsivamente con violencia. La sala estaba en silencio, la atmósfera cargada de un reconocimiento tardío de la profunda ironía. La declaración de Elena, firme y sin vacilaciones, resonó en la sala, despojando al incidente de su aparente insignificancia y elevándolo a una cuestión de principio. La credibilidad del sargento Miller se había desvanecido en el aire, sustituida por una sombra de vergüenza y pánico. El abogado de la defensa hizo un intento débil de recuperar el control, pero el impacto ya era irreversible. El juez, con una mirada grave, dictó un receso. Cuando la audiencia se reanudó, la actitud de todos había cambiado. La balanza de poder se había inclinado irrevocablemente. La evidencia, antes ambigua, ahora se veía a través de una lente de autoridad y conocimiento que Elena poseía. La confrontación no había sido solo sobre la bofetada, sino sobre la arrogancia institucional que la había permitido, la asunción de superioridad que había dictado la acción del sargento. La ira contenida de Elena se había transformado en una vindicación silenciosa, una poderosa declaración de que incluso los más subestimados pueden poseer la fuerza y la moralidad para desmantelar la prepotencia del poder. Su testimonio fue un golpe certero al corazón de la hipocresía.